Aló, 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 aló. Aló, aló, aló. Ya. Vamos a ver si esto funciona. Estoy grabando la clase para subirla al YouTube del taller, como híbrido de lo que quedan las clases online y para los que no están, para que las puedan después revisar. Bueno, hoy día el plan original era la introducción a representación. No lo vamos a hacer, va a ser la próxima semana la introducción, algo tonto, pero vamos a hacerlo así, porque nos faltan las dos ayudantes y es bueno que estén en esa clase como introductoria, también para que se presenten ellas. Les dije que le iba a contar las notas, más o menos como los porcentajes. Eso sí se los puedo adelantar en vez de la clase que viene. En general son 11 encargos. 11 a 12 encargos dependiendo el semestre académico. De esos, como el dijo Sebastián, tienen una nota. Hay uno solo que tiene dos notas, que es el examen intermedio, que es, si mal no recuerdo, a mitades de abril. Esas se ponderan juntas y van a formar una sola nota, que va a ser la nota de presentación. Esa nota de presentación equivale al 60% del curso. O sea, no se asusten como eligieron si tienen puros 4, tienen un 7, tienen un 6, eso va a terminar siendo un promedio y solamente representa el 60%. Se me olvidó decir que dentro de esas 11 más las dos del examen intermedio hay una al final que es la de preexamen, que esa también vale por dos notas. El examen de taller, que no me acuerdo la fecha, pero es como a fines de junio, son 3 notas que les van a poner los profesores que van a equivaler a ese 40% restante, que son una comisión externa que les va a poner una nota que va al 35, otra comisión externa que les va a poner otro 35 y después el 30 se lo ponemos nosotros como para el examen. Y eso 40%. Así que no se preocupen, como les dijeron el miércoles, si les va muy mal al inicio, no se preocupen, es normal, aunque suene feo, es así. Y muchas veces pasa porque uno no entiende o no se acopla rápidamente al taller, o a veces también está el mea culpa que uno no explica bien las cosas que se están haciendo. La clase de hoy quiero hacer dos cosas. Lo primero, quiero hacerles como una pequeña introducción al tema de superficies. El trabajo de cáscaras, como lo llama Sebastián, o superficies, es súper complejo. Y no tengo problema en decirlo, es complejo, tanto como para la experiencia práctica de hacer una maqueta, como de representarlo en planos, y peor de nosotros, como de forma introductoria al 3D. Especialmente en arquitectura, que estamos más acostumbrados a planos, a pilares, a muros, como elementos rectos y extruidos, más que elementos con unas superficies complejas como pueden ser este tipo de cáscaras. Vamos a partir por esta presentación un poco para explicar los conceptos de las superficies y también les quiero explicar un poco la topografía, porque vamos a introducirnos en la superficie más que como lo hace un curso de modelación 3D, sino como uno
afronta la geografía y la topografía, y de esa manera uno también puede reconstruir un manto, que la geografía es un manto. Y posteriormente, ojalá, y yo creo que va, dentro de la presentación hay una parte como más compleja de modelación 3D, que es parte de un curso que ayudé a dictar el año pasado de modelación 3D en la Adolfo Ibáñez, pero que es una buena como introducción, que es posiblemente la manera operatoria como nosotros vamos a modelar dentro de los programas. Los programas o cosas que vamos a trabajar se los voy a dar la próxima semana como formales. Sebastián, Tomás, alumno que vino el miércoles, les dijo que enseñamos mucho SketchUp. Eso es cierto, al taller le gusta trabajar en SketchUp, es como un Paint, por decirlo así, pero yo encuentro que funciona introductoriamente muy bien al 3D. Muchos talleres les van a decir aprendan Rhino, yo también les digo aprendan Rhino, porque es para superficies complejas, tiene otro tipo de aplicaciones. No los vamos a ver en el taller, a menos que a uno en particular le baje la inquietud y yo le puedo ayudar un poco en eso, pero no los vemos como contenido del taller. Y ver los conceptos. Yo siempre he dicho, si uno aprende uno y entiende bien el proceso de modelación, uno puede entrar a modelar en todos los programas entendiendo después los comandos. Línea en AutoCAD se llama line L, en otro comando se llama line, y son siempre los mismos, se repiten todas las cosas. Ya, para la presentación de las superficies, Sebastián les mostró no este caso en específico, pero le mostró el referente de Heinz Isler, que son estas estructuras de hielo, de estos mantos colgados que se ponían con agua y después se congelaban en el ambiente. En este caso los resultados, no voy a decir que son aleatorios, porque Heinz debe saber que si yo cuelgo en una punta, le pongo un cierto arco en el borde, genero otro arco acá, se va a generar una especie de bóveda, o una especie de círculo interior. Eso yo creo que está premeditado, pero unas ciertas como lo corrugado que puede tener en el borde, o que se puedan plegar a parte de esas telas, puede ser parte accidental, y quizá les pase en el encargo que les suceda, oye, se dobló justo la tela en este borde, porque dominar la tela y plegarla y tensarla tiene su técnica y es difícil. Puede en un momento ser una parte para entrar a un proyecto, se puede parecer un pilar, se puede parecer a esto, entonces no nieguen esos tipos de accidentes. Otro tipo de referentes también de Heinz Isler, que también son cubiertas. Acá tenemos un caso que podemos asumir que es por repetición. Tenemos una sola figura, que es una superficie en este caso, no es reglada, pero es una sola superficie continua, porque no tenemos con curvas y contracurvas que uno puede explicar. Si uno tiene si se imaginan un cilindro cortado por la mitad, les va a salir una superficie cóncava o convexa, según como la vean. Eso es una sola superficie porque se está haciendo una línea, otra línea, y está haciendo como una extrusión de la línea de la curva, y eso va a generar una superficie continua. Cuando uno empieza a generar dobles curvaturas, que acá no hay, pero uno tiene una curva que es así y se va como diluyendo hasta prácticamente quedar una línea en el borde, son superficies continuas. De momento no lo vamos a ver como adelante, pero puede ser una forma de trabajar. No sé si esto es un buen ejemplo, pero el hipódromo de Zarzuela también funciona en esta especie de pliegues. En este caso funciona más como unas vigas, más que una cubierta, por decirlo así, a pesar que cubre, tiene una función de viga. También es un modelo como por repetición de cosas, puede ser interesante trabajarlo. Después tenemos la iglesia San Obrero, que en este caso son planos inclinados, pero que están generando un plano, otro plano, pero se genera una curva entre medio, como este tipo de plano así. Este no es una superficie continua, pero genera un efecto similar, que son este es el hangar parabólico de Orly, que son secciones parabólicas que se empiezan a unir, en este caso son de acero. Las entremedios son hormigón, por decirlo así. Cuando uno trabaja, ahora estamos trabajando estas superficies como superficies, pero también tienen su geometría interior. En el caso, por ejemplo, del hangar de Nervi, se llama así, pero es un hangar del Ville Nervi.
pueden ver claramente como los nervios, valga la redundancia del apellido, pero no creo que coincidencia, que empiezan a estructurar esta cubierta. Esto es bien interesante porque cuando uno pasa al 3D, uno va a ver esta especie de nervios. Tiene un nombre específico en el 3D, a veces se llama modelación por UV, no tanto por UV, pero digámosle así. Uno a veces puede modelar por cotas de nivel, en este caso es más por la misma geometría que tiene la cubierta. Bueno, acá hay otro caso, que es el mercado de Algeciras, de Eduardo Torroja, la catedral de New Norcia de Australia. Este es mucho más conocido que el restaurante Manantiales, que son unos hiperbólicos. Y este me detengo un poco porque uno pensaría, ya, este es irregular, la geometría es compleja, pero esta geometría se puede llegar como a graficar. Tenemos los paraboloides, se darían en sección como si fueran una pizza, pero se extienden hacia el otro lado, son continuos de lado a lado. Tenemos una estructura, hay una medida. Ahora sus trabajos les va a pasar que no va a estar como tan organizado, pero conforme uno vaya trabajando, es posible que uno empiece a buscar geometrías, empiece a trazarlo, empiece a ordenar un poco esa geometría como abstracta que puede salir. No va a llegar a una simetría perfecta, pero sí uno va a mostrar una serie de guías o líneas que pueden estructurar eso. Cuando me refiero un poco a las superficies lineales, es más, en este caso no es lineal, porque es un paraboloide, pero podemos entender que las líneas de estructura, en este caso el restaurante Manantiales, funcionan como unas ciertas líneas de guía. Uno arma los contornos, y de los contornos divididos en secciones iguales, uno empieza a unir lado y lado. Esas curvas van a tener una diferencia, una curva, una pendiente, pero van a empezar a construir ese manto. Y esto es importante porque cuando uno tiene una superficie compleja, la única manera es empezar como a desglosarla, a empezar a entender su geometría. El 3D funciona mucho por esto, empezar a trabajar las cosas desde un wireframe o una línea, un juego de líneas, que en este caso podría ser algo así, en donde ya empezamos a entender la geometría no por la superficie en sí como está creada, sino por las líneas que la conforman y las operaciones que pueden llegarse a realizar. En este caso, bueno, tenemos distintas operaciones que son revoluciones. Revoluciones cuando uno toma un objeto y lo empieza a girar dentro de un mismo eje. En este caso, todas parten de una curva y se giran bajo el mismo radio. Pero como es continuo la línea, ese radio, se empieza a generar este tipo de secciones. No, eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero la idea es quedarse con que trabajamos con esta especie de línea. El tema es que es complejo para nosotros como entender esto a primeras. Digamos, yo no les puedo pedir, tiren líneas de secciones iguales de lado a lado en sus superficies, o traten de comprender una mano, o traten de comprender otra cosa. Eso es complejo y te requiere otro tipo de técnica de medida. Esto es cuando ya tiene como uno el modelo y empieza a limpiarlo y empieza a generarlo. Entonces, ahí es cuando empezamos a utilizar técnicas como más rudimentarias de poder entender las geometrías complejas. El corte. Si nosotros cortamos un mismo objeto, muchas veces, como si fuera no voy a decir una torta, pero lo cortamos en el mismo sentido, que se llama la cross section, empezamos a poder entender por el corte las diferencias de nivel, las diferencias de las curvaturas, las pendientes, etcétera. Por ejemplo, en este caso, solamente con entender los contornos de la mano, yo puedo entender que es una mano, a pesar que tengo el borde un poco que me delimita las cosas, pero yo podría entenderlo sin sacar ese borde. Y en este mismo como caso es cuando uno tiene que abstraer un poco las figuras. La mano, tenemos el caso de las secciones, pero ya tengamos, en el caso de acá les voy a poner como un dibujo, que debería ser eso, cómo uno llega a comprenderlo, cómo uno puede empezar a dibujarlo o a modelarlo, es empezar de a poquito en modelarlo en sus formas más simples, entender su geometría, cómo está compuesto. Esto pueden ser dos radios, esto pueden ser dos contornos. En el 3D, bueno, la cabeza en este caso, una leona, es compleja.
no es como dividirlo en un cubo, en una esfera o en volúmenes, sino ya empieza a ser un poco de volúmenes compuestos. Pero uno ya tiene los contornos y puede empezar esto a llevarlo hacia otro lado, pero uno tiene que hacer ese ejercicio de poder entender qué es lo que estoy haciendo. Aquí una combinación de las dos. Uno tiene las figuras y uno también tiene los cortes que uno también puede llevarlos. Esto es como ya un paso previo. Y en el caso, bueno, del humano, que es muy conocido, que cuando le enseñan a dibujar forma humana, le dicen, por favor, entiéndelo primero en volúmenes antes de estar dibujando a la persona. O empieza a entender las proporciones y en algunos casos le dicen, aprende el gesto o apréndete las tres de primera. Pero es importante ese paso, especialmente cuando uno está haciendo superficies como las que van a hacer. Porque se van a componer a veces de muchos radios, especialmente radios, parábolas o líneas que ni siquiera me acuerdo los nombres para mencionar. Nosotros vamos a partir como comprendiendo estos ejercicios desde la topografía, como dije, y la topografía la podemos entender o modelar. Modelar se ha hecho de distintas maneras. Una es la triangulación, o sea, ¿a quién no le han dicho que a veces muchos de los modelos 3D están hechos por triángulos porque el triángulo a mayores cantidades de triángulos te da mayor definición? Pero para llegar a eso ya se tiene que haber tenido como un punto inicial. La topografía es uno parte de puntos, o sea, llega un topógrafo, uno le pide, tiene un cero en el terreno y mide puntos no aleatorios, pero mide puntos en el terreno y empieza a elevarlo dentro de un plano, mete esos puntos en un programa y le sale un manto. Y el programa tiene algoritmos y todo que generan ya los mantos como automáticamente. Lo mismo con las cotas de nivel. O sea, el fotógrafo llega y puede sacar las cotas de nivel midiendo con los utensilios que utiliza. Y Sebastián me mandó un video que es un poco un trabajo que se hizo en una universidad en Suiza de la construcción de una superficie compleja. Acá se va a utilizar distintos materiales, que es desde el acero, el hormigón, por poner algunos, que empiezan a dar como un poco lo que estoy mencionando. Construyen una malla, esa malla después la recubren con concreto, empiezan unas ciertas mediciones a construirlas con una guía, por poner algunos casos. Voy a ver si... No se escucha en otro caso.
me equivoqué, en Australia. Ah, no, en Suiza. Más o menos similar a lo que se les pide en el encargo. La diferencia es que acá ya tenía la estructura como pensada de antes, no es como tan resultante de tensión o dejar que cuelgue sobre algo, por ejemplo. Ya. Ya, ahora un poco de topografía. Explicar. Esto es muy adelante en el taller, pero es mejor pasarlo ahora porque les va a ayudar un poco a interpretar la manera de hacer una parte del encargo y ahí tienen relación con el ejercicio este de las piedras que les pedí hacer, que vamos a tratar de sacar las cotas de nivel de la piedra utilizando con los materiales que les dije. Vamos a dibujarlo y también lo vamos como un poco a redibujar. Bueno, la forma topográfica. Yo creo que si hay una cosa que a todos los chilenos les pasa, es que nosotros vivimos en geografía. O sea, donde miremos hay un cerro. Peor, con un amigo nosotros hemos dicho, nosotros vivimos una falla. Lo único que tenemos es cerro para acá, cerro para allá, como que nunca hay un plano. Y estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a la pendiente, estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Cuando uno va en un plano, como que no lo reconoce porque está acostumbrado siempre a estar a un 2%, a un 3%, hasta un 4%. Hasta Santiago mismo tiene una pendiente constante de 2% hacia la cordillera y tiene pendiente tanto hacia el Mapocho o al San Juan de la Guada, o sea, siempre pendiente donde estamos. Yo les pongo una imagen acá de cercano a lo que estuve en vacaciones, el Parque Pumalín del sector del Amarillo como ejemplo, pero siempre hemos tenido esta imagen, o sea, cuando ya Pedro José Amado Pisis, que uno de las primeras personas que empezó a retratar Chile y a levantar planos topográficos de Chile, empieza en sus cuadros o en sus ilustraciones a representar esta geografía. Yo les mostré un caso que está en la región de Aysén y acá tenemos un caso que está en la región de Atacama, del desierto de Atacama. O sea, y esto hace más de 200 años. Hasta ya sus mismos planos empiezan a reflejar eso, que este es el sector de La Serena. Ya podemos ver la intencionalidad de mostrar ahí. Tenemos la costa, y estamos atrapados con este caso la cordillera de la costa, lleno de geografía, lleno de cerros, lleno de quebradas. Es algo a lo que estamos acostumbrados y en parte para nosotros es fácil reconocer esos mantos topográficos. Sabemos un poco los accidentes geográficos porque los conocemos, no son algo ajeno a nosotros. Pero son muy difíciles de representar. Digamos, en este plano que está acá, tenemos una geografía que está representada por las sombras que están generando los cerros. Esto era una técnica que se usaba mucho en esos años, que en vez de usar las cotas de nivel como lo utilizamos hoy día, era utilizar las sombras para representar volumen geográfico. Pero a nosotros no nos sirve mucho eso porque eso no da medidas, no da ninguna número. Podemos entender, hay geografía, pero no sabemos cuánto es la altitud, no sabemos cuánto es la distancia y no sabemos cuánto es la pendiente. Quizá hay una escala de colores, lo que es más verde es el plano, lo que es más amarillo son montañas más bajas y así sucesivamente hasta un punto más alto, pero no, por lo menos lo que uno ve acá, uno no lo sabe. Ahí es cuando aparecen las cotas, y las cotas como los contornos para poder entender superficies complejas. Acá tenemos una imagen de un lavado y en el borde
una como marcado el borde, que podría ser una de las cotas de nuestra cosa. Si nosotros cortamos esto en secciones iguales verticales, vamos a sacar círculos iguales o figuras de estas similares entre ellas que se van a batir, van a ser más amplias hacia afuera, y eso va a poder empezar a representarnos nuestra figura. Todo lo que voy a hacer acá es como de ese libro, que es de For Landscape Architects, que es un libro casi obligatorio en Estados Unidos para aprender, pero es una manera introductoria para las cotas. La pendiente es compleja, porque cuando nosotros vemos las cotas, y esto es un error muy común, las cotas son abstractas. Las cotas nos dicen ya, hay una altitud en este punto, pero ese punto está sacado en relación a otro punto. Cuando nosotros nos dicen el Cerro San Cristóbal o Santiago mismo tiene una altitud por sobre los 500 metros a nivel del mar, entonces sabemos que esos 500 metros parten a nivel del mar. Pero de repente nosotros vamos a nuestra casa y nos sacan otra cota que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Esas de dónde se salieron? No salieron del nivel del mar, salieron de un cero que está en la casa. Entonces, según el punto inicial donde yo vaya a medir la cota, va a salir distinta la representación. Entonces, lo importante cuando uno sepa, las cotas nos van a dar una medida y nos van a dar altitudes, pero nos van a dar una pendiente y nos van a dar más o menos cómo se conforma esa pendiente y cómo se conforma esa forma geográfica. Acá tenemos un borde de un río, un lago, etcétera, y nosotros podemos entender a primeras, como principalmente podríamos decir, hay una cota que es la del borde del lago y hay otra cota que rodea el camino. ¿Hay más cotas intermedias? Sí, yo podría decir, hay más cotas intermedias y las podría sacar, pero yo claramente veo una pendiente constante de un lado de esa línea hacia esa otra línea. Más o menos, es como para el ejemplo. Pero si yo midiera el centro del lago, las cotas o las líneas van a salir en distinta posición, pero siempre va a estar esa misma pendiente constante. Yo siempre voy a poder sacar esa cosa. Por ejemplo, en los campos de cultivo, van en todo el mundo. O sea, los campos de cultivo incas tenían esto. Empezamos a generar terrazas y es bastante simple el porqué. Digamos, uno tiene pendiente al lado de los ríos para poder utilizar el terreno para poder cultivar, pero uno hace estos campos para poder aprovechar. Y estos campos empiezan a cortar la geografía, un poco la pendiente, para generar más plano posible. Y acá uno podría ver, esto es como una maqueta de cotas que uno hace en la universidad, más o menos lo que uno ha visto. Pero en general los terrenos no se comportan así. O sea, esto es como se trabaja o como uno lo ve, pero esto no se ve así en la realidad. Solamente se da porque es un campo cultivo o es un parque. Si nosotros tuviéramos como una pirámide, en este caso una pirámide cónica, y nosotros quisiéramos sacar las cotas de esta pirámide, lo que tenemos que hacer es cortarla en dirección vertical en altitudes iguales. Siempre tiene que ser la misma altitud de punto 1 al punto 2. Eso nos va a dar una figura que en ese caso podría ser ese como cuadrado, que primero no podemos entender es una pirámide, pero si sabemos que eso está compuesto en las mismas altitudes constantemente, uno puede entender que hay una diagonal que está uniendo desde el punto central hacia una de las esquinas. Cuando uno representa las cotas, realmente va a pasar eso, que los vamos a ver en círculos cerrados, eso es importante, o bueno, siempre van a ser cerrados, a veces hay excepciones que no, pero cuando uno las piensa, se piensa que son así, y eso no es así. Eso es lo que quiero mencionar, las cotas no son así. Las cotas se están posicionando frente a un manto. Por ejemplo, si ustedes tienen que hacer la maqueta y les pedimos esos alambres que van a rodearla, los alambres deberían ser como las líneas que están en el borde de acá, están rodeando la superficie, no están rodeando una pirámide con escalones. Cuando uno tiene un cerro, empieza a generarse como este tipo de relaciones con los cortes. Yo puedo sacar las cotas, las puedo obtener de distintas maneras. Lógicamente las cotas están dentro de como un tip para la universidad. Casi todos los mantos topográficos de este mundo están, uno los puede conseguir a nivel de 1 a 100 metros. Si uno quise un poquito más a no equivocarse un metro, bueno, ahí uno le pide un topógrafo. Pero si uno quiere sacar para la escuela o cosas similares, uno puede sacar un terreno así.
Es súper sencillo, hasta puedes sacarlo de Google Earth. Pero ahí es cuando uno saca el manto y del manto uno saca las cotas y ahí uno puede hacer lo demás. Pero si yo tengo solamente las líneas, yo puedo empezar a interpretar el corte. Puedo hacer, digamos, unas líneas horizontales respecto al plano, unas líneas verticales y empezar a hacer distintos cortes en estos sentidos que me empiezan a construir esta figura. ¿Por qué? Porque las líneas entre ellas son en distancias iguales, y acá podemos verlo. Entre la 9 y la 10 hay una línea diagonal, hay otra, hay otra, hay otra, hay otra, hay otra. Sé que hay una curvita ahí, pero no tenemos un punto intermedio, digamos. Si tenemos el punto, sabemos que llega a la cumbre, ahí podríamos hacer la cosa. Si no lo tenemos, debería ser como un plan. Ahí nos faltaría información. Como repitiendo un poco la idea es esa. Si nosotros tenemos, por ejemplo, acá hay dos planos, un plano que tiene 3 cotas y otro plano que tiene hasta cotas intermedias entre ellas, que podrían ser, en vez de las cotas de cada 5 metros, cada 1 metro. Si hiciéramos la misma figura, en el caso del 30, 25 hasta 38, posiblemente vamos a tener menos información, que es, bueno, acá parten igual, pero se dan cuenta que hay una línea como superior a esa. Esa es la línea porque tenemos menos información de lo que está sucediendo al medio, porque solamente tenemos ciertas medidas y ciertas cotas, no sabemos lo que está pasando entre el punto 38 hasta el punto 30 que está a este lado, donde se intersecta la línea. Entonces ahí debería ser casi una línea continua. Pero cuando tenemos más información, podemos empezar a dibujar esta figura con una mayor precisión. Entonces, en vez de hacer estas cotas cada 5, acá pueden hacerse cada 1 y podemos entender más que hay accidentes geográficos. Acá deberíamos tener como un gran cerro, pero la otra me está diciendo que hay un cerro con 2 cumbres. Entonces, uno puede, con más información, más yo puedo entender las cosas. Bueno, acá lo voy a leer. El plano topográfico es una representación parcial de los accidentes geográficos a escala definida. O sea, no... El plano, como digo, puede variar. Dependiendo del cero, nos pueden dar distintas posiciones de las cotas, pero no así las pendientes. Este puede componerse de distintas maneras según la información requerida, ya sea de 9 puntos, una cuadrícula o por líneas de contornos. La línea de puntos puedo dejarlo para atrás porque hay una imagen más clara de eso, que es de la línea de puntos. La cuadrícula es, imagínense que en vez, por ejemplo, el mouse, voy a dejar esto acá. Si yo hago las líneas de cotas del mouse, o si lo hiciera como topografía, yo los tendría que sacar de abajo hacia arriba y sacaría cotas para todos los lados. También yo podría empezar a componer esta figura cuando la tengo en la mano, haciendo cortes en esta sección o haciendo cortes en esta sección. Y todas esas maneras me van a poder ayudar a descomponer geométricamente la figura y poder llevarla a programa o llevarla a otra cosa. Si las uno entre ellas, por ejemplo, tengo plano de cotas sacado de arriba hacia abajo, yo puedo sacar también las cotas que son tanto en cortes así y puedo sacar las cotas en los cortes que van en este sentido, de los ambos lados. Entonces son complementarios y nos van a dar mayor información del objeto. Las líneas de contorno o cotas es la manera más sencilla de presentar una superficie geográfica tridimensional en un plano bidimensional. Las líneas de contorno, así como las líneas de contorno se le dice a las cotas, como es un tema, no sé si este es de Chile, pero en Estados Unidos no se les dice cotas, se les dice contornos. Cotas también acá tiene el problema que se contrapone a decirle ponle cota a tu proyecto, y cotas es ponerle las típicas cotitas de medida y empezar a acotar el proyecto. Ahí hay que uno tiene que saber que a uno le están pidiendo no, porque es un alcance de nombre. Las líneas de contorno, así como las nubes de puntos, se establecen según un punto cero de proyecto. Este pudo ser definido con anterioridad o bien ser definido por el autor. El punto cero, por definición, es el nivel del mar, y eso siempre lo van a ver en todos lados. Pero siempre, a veces hay planos que no y están especificados, hay veces planos que no tienen y uno tiene que empezar a intuirlo. El mapa topográfico muestra tanto accidentes geográficos como estructura humana. Acá estamos hablando de manto. Si uno quisiera más adelante, que yo no saqué la presentación, uno especifica cómo entender o mostrar en un plano geográfico estructura humana. ¿Qué me refiero con eso? No un edificio, sino escaleras,
rampas, caminos, badenes, por decirlo en ese caso, que son intervenciones al terreno. Por definición, todos los puntos en las mismas cotas están al mismo nivel. Eso es súper importante. Si ustedes tienen una cota, la cota es voy a inventar, la cota 30. Todos los puntos que están dentro de esa cota, que es la línea, los puntos que contienen esa línea, van a estar en el punto 30. Ninguna va a estar en el punto 31 o en el punto 32. Todas son del punto 30. Por lo tanto, tienen la misma diferencia de altura entre ellas. O sea, si a la larga, si la cota 31 y la 30, siempre va a haber 1, 1, 1 diferencia. Dos o más líneas de cota se necesitan para indicar una forma tridimensional y la dirección de una pendiente. Con una sola línea no puedo hacer nada. Es un círculo o es una forma cerrada. No podría. Necesito una para entender y a lo más para entender ponerle un numerito. Digamos, yo podría hacer dos círculos y decir unos 38, otros 35. Listo. Sé que hay una diferencia de 3 metros. No me dice mucha información, pero hay pendiente. La pendiente más empinada es perpendicular a las líneas de cota. Ahí se lo voy a mostrar más adelante. El agua fluye perpendicular a las líneas de cota. Esto es más para topografía. A la larga, el agua siempre va a fluir en las pendientes más marcadas. Entonces uno puede rastrear el recorrido del agua. En la topografía existente es súper fácil intuirlo. Uno sabe dónde están las quebradas, uno sabe dónde están los ríos, uno sabe dónde están desaguando las cosas. Pero cuando uno tiene que diseñar en paisaje, no en lo que estamos haciendo, uno tiene que pensar a veces de desviar recorridos de agua porque justo el recorrido principal del terreno está cayendo dentro de la casa, entonces tengo que desviarlo de alguna manera. A la misma escala e intervalos de cota, la pendiente aumenta a medida que la distancia entre cotas en el dibujo disminuye. Eso se lo puedo mostrar después. Las líneas de cota separadas a las mismas distancias indicen una pendiente constante y uniforme. También lo voy a mostrar después. Las líneas de cota no se eso es súper importante. Las cotas nunca se van a intersectar entre ellas. Nunca. Si uno tiene líneas de cotas entre punto a punto, nunca va a haber una línea intersectada al frente de otra. Pero sí puede pasar que uno tiene, y esto lo podemos ver con las piedras, que uno tiene cotas que están pasando por arriba de otras. Por ejemplo, un acantilado. Un acantilado, voy a exagerar, tiene un ángulo de 90, o sea, tengo una pared. Es decir, yo tengo cotas, digamos, que están en el metro 1 del acantilado, en el metro 2 del acantilado, en el metro 3 del acantilado, que en el plano se ven todas pasando por el mismo lado, porque la pendiente ahí es 0. 90 grados significa pendiente 0. Entonces, no podría, en el plano, yo lo que voy a ver es como puras líneas que se congregan en una línea. Eso no me dice que ahí las cotas se están intersectando, solamente me está diciendo que uno tiene líneas por sobre líneas en el espacio separadas cada 1 metro de distancia. Hay un ejemplo en la presentación para mostrar eso. La línea de cota es una línea imaginaria. Uno no ve líneas de cota en el cerro, a menos que en el cerro le hagan un camino perfectamente perpendicular alrededor. Bueno, San Cristóbal, el de bicicleta, no es perfecto, pero uno puede ver como la línea. Antes había un recorrido por San Cristóbal, que me acuerdo que era seguido. Las cotas siempre son círculos cerrados, independiente que uno no los vea, porque uno está representando un objeto tridimensional. Si a uno le sacan, por ejemplo, el cuadrado y uno solamente ve una curva que es el 54, otra curva que es el 56 y otra curva que es el 58. Si bien no veo lo que sigue para adelante o dónde cierra, se sabe por teoría que son siempre cerradas, o sea, siempre van a estar. Entonces la curva 56 puede aparecer hacia el otro lado, o sea, puede pasar eso. También respecto a la pendiente. La pendiente es perpendicular a las cotas entre ellas. Si yo tengo dos cotas y yo hago una línea que es perpendicular entre la primera y la segunda y la tercera y la segunda y la cuarta, esa línea perpendicular me dice la pendiente de la cosa. No es una línea diagonal, es la perpendicular entre las dos. Y según eso, yo voy a poder entender distintos elementos geográficos. Voy a poder entender según la separación entre cotas, los accidentes geográficos que están pasando en los terrenos. Por ejemplo, si yo tengo líneas que en el plano yo las veo todas a la misma distancia entre ellas, significa que hay una pendiente constante. Siempre, un plano inclinado.
Si yo tengo, por ejemplo, en el caso 2, unas cotas que parten muy pegadas entre ellas y después empiezan a hacerse muy amplias entre ellas, significa que yo tengo una superficie cóncava. ¿Ya? Que puede ser como el borde de un río, en una de esas cosas. En el caso contrario, si partieran muy amplias y después bajan, tengo una superficie convexa, o sea, más hacia el otro lado. Si yo tengo un quiebre, por ejemplo, un vacío muy grande entre cotas, significa que si bien hay pendiente ahí, hay una pendiente mucho más suave respecto a los dos bordes. Podría ser un camino. Si yo tengo un círculo, en este caso, y acá puede ser de las dos maneras. Si el círculo va hacia arriba, si está acotado con números hacia abajo, o sea, si el círculo parte, digamos, número 60 y va al la siguiente 58 y después 56, ahí yo tengo un hundimiento o un paddle. Pero si fuera al revés, parto en el 58, luego en el 60 y luego en el 62, tendría como un mini cerrito. Y en el caso, bueno, acá en una cuesta, que es un poquito más complicado de explicar, pero que parten muy amplias, luego muy fuerte y luego que se van como suavizando en el tiempo. Pero eso es más como una unión de todas las demás. Y uno puede ver esto como en elementos estructurales, digamos, cuando uno ve una rampa, en este caso una rampa con doble pendiente, no una pendiente constante, uno puede entender que la rampa tiene una pendiente hacia allá y otra pendiente hacia acá. Y uno puede descomponerla en sus vectores, es posible, pero eso no va tanto. Pero si uno entiende esas figuras, uno va a poder entender después planos como estos, que son los típicos planos geográficos, un plano. A ver si me puedo... por ejemplo, lo que yo les decía del muro, que es ese, que ahí pareciera que las cotas se cortan, pero no significa que las cotas se están cortando, sino significa que aquí, en ese punto de acá, lo que está sucediendo es que yo tengo, imagínense que esto está parado, que tengo varias cotas que están verticalmente separadas entre ellas, pero acá nomás están como una sobre otra, pero separadas en altitud por 1 metro. También uno puede entender, bueno, acá hay una cuesta muy fuerte y está el camino hacia el otro lado y varias cosas para el otro lado. Déjenme apagar acá y estoy. Ya. He mencionado mucho el tema de la pendiente, que es como la representación del terreno, que es lo que nos dice cuánto uno sube, cuánto uno baja, cuánto uno está, etc. Esto no es para la tarea, es como más como un tema de conocimiento general. La pendiente les va a ayudar más que, bueno, para entender el terreno o bien cómo está creciendo puede ser la cubierta, qué tan alta es, y uno puede sacar un par de medidas con eso. Es qué tan empinado es el terreno. En términos muy sencillos, la pendiente, que es G, que es un porcentaje, se resume en la altura del elemento dividido en el largo. Y eso es por 100, porque es un porcentaje. Si yo tengo una cota, por ejemplo, eso, y tengo otra cota que es... Y yo tengo esa cota que es eso. Déjenme... aquí. Y yo saco esta pendiente. Si se acuerdan, la pendiente tiene que ser perpendicular a la línea entre cotas. Entonces yo sé que esta cota, digamos, el 60 y esta cota es el 62. Entonces yo sé que la altura de este elemento es 2. Lo único que debería hacer acá, sé la diferencia de eso, porque la podría sacar con regla. Me voy a sacar el H, entonces yo lo único que tengo que sacar el G. Y también pasa que yo puedo hacer el caso contrario, digamos que necesito la pendiente, buscar cuál es la pendiente, pero necesito uno de los dos valores. Y es muy aplicado, por ejemplo, a rampas donde les dicen diseñen una rampa al 12%. ¿Y cuánto es el 12%? Entonces uno empieza a sacar los valores y ve buscando qué encuentra. Ya. Vamos a borrar todas esas cositas. ¿Cómo lo hago? Ahí. Bueno, según también la pendiente se le llama razón, pero es muy raro que uno le diga así, digamos, diseñate una rampa en razón 1 a 6,6, eso no existe. O sea, nadie le dice así, dicen diseña 15%. Y solamente como un dato, pero no es para ahora,
para personas, o sea, ya 10% es alto, pero digamos que de 10 a para abajo uno puede diseñar para personas, pero ya 10 alto, 12 es altísimo para una persona, y 15 ya olvídense, esa persona va a morir. O sea, 15 es rampa de auto, por dárselo así. Entonces, no es que va a ser difícil, pero cuando uno sube una pendiente de 15% constante, es alto, es muy alto. Entonces, bueno, y también a mayor pendiente, dependiendo de la misma altura, es muy probable que les van a hacer las rampas más altas, si es que fueran rampas. Pero en cerros, por ejemplo, cuando los cerros tienen mucha pendiente, en general son más altos que extensos. Ahí está la razón. También, con esa figura, que también existe, yo podría, si me dijeran, solamente tengo los planos, los números del lugar, una nube de puntos con secciones, distintos lados, cuadrículas de las cosas, que ya les dije que uno puede reconstruir esa figura como en un 3D, uniendo las cosas como según las alturas, según las distancias, y uno puede hacer como unos cortes y después unirlo. Pero yo podría con la pendiente empezar a reconstruir este plano como de cotas solamente usando el plano o viceversa. Es más complejo, sí, pero uno puede hacerlo con la nube de puntos. No lo vamos a hacer. Pero como, resumiendo todo como esta parte, a la larga lo que quiero decir es que con solo las líneas de cotas y entendiendo más o menos cómo funcionan, uno puede representar una superficie tridimensional. Y también esa misma superficie tridimensional o esas mismas líneas nos sirven después para empezar a modelarla. Lo malo que puede tener esto es que, si se dan cuenta, las figuras son medias amorfas, porque la geografía obviamente no es un círculo perfecto, no es una elipse, la geometría, la naturaleza puede ser muy ordenada para algunas cosas, pero para este tipo de cosas no es tan ordenada. Entonces, con el tiempo uno tiene que empezar a ordenar no las cotas, sino los objetos tridimensionales. Si le hemos mostrado los ejemplos, si bien queremos que sean un poco accidentales algunas cosas, es muy probable que con el tiempo empecemos como hoy, sé que sean parecido un círculo, empieza a arreglar la superficie, empieza a arreglar esto, uno va a empezar a geometrizarla, empezar a entender la geometría, ya sea por líneas guía, por radios, por lecturas. Acá tenemos como las figuras que generaron la ópera de Sydney, que en verdad son muchísimos radios y estos como líneas en 3D que están generando esa figura en 2D. Pero en términos simples es poder llegar a descomponer una forma compleja en los radios, en cómo está medida, en las cotas que las componan, en los niveles. Si yo les pongo una figura, digamos, voy a buscarlo, un vaso de albarán, lo voy a poner en internet para que lo vean. Yo puedo descomponerlo, yo puedo como llevarlo a radio. A pesar que no es perfecto, yo podría decir, ¿sabes qué? A ver. Yo podría decir que esta piedra son, no sé, 3 círculos que están unidos por tangente. O sea, yo puedo hacer ese ejercicio y empezar a como descomponerla. Y ahí hay otro caso. Ya, y hay la última parte, que es superficies 2, para no aburrirlos tanto, que esta es la parte como más técnica, pero voy a tratar de hacerla rápido. Les dije que las superficies, bueno, en este caso, que podían partir desde contornos y que se pueden construir también desde lo que se llama VMAP. VMAP serían como sacarle los cortes longitudinales y los cortes transversales y poder unirlo, y eso se genera como un 3D. También en arquitectura trabajamos mucho con lo que se llama la curva radial. O sea, estamos acostumbrados a la curva que se echa con curva continua. No sé si tuvieron un ramo de geometría o no. ¿Recién ahora? Ya, lo que les van, la única cosa que yo aprendí de ese ramo, y es cierto, porque yo lo tuve con otro profesor que es Corra, lo único que aprendí de ese ramo, cómo hacer curvas continuas. Y curvas continuas no significa que se vean continuas, sino que la tangente sea 100% continua entre ellas. Y para lograr eso, si uno tiene diversos círculos, es como
la tangente de la tangente de ambos círculos te va a dar el radio del otro. Entonces vaya a poder generar la curva, la contracurva, la curva y así sucesivamente, y eso matemáticamente es continuo. Pero no solamente existen curvas radiales, existen lo que se llaman curvas de Bézier y otras más, que no responden tanto a la lógica de las radiales, sino responden como a otro tipo de lógica. Voy a mostrar si ¿se acuerdan? Por ejemplo, la superficie de un auto no la podemos descomponer en radios, es complejo. Y antes lo que hacían para dibujar esto es que usaban pesos, o sea, digamos, tengo una cuerda, no tengo una cuerda acá, pero me van a matar por hacer esto en la U. Entonces, lo que hacían es que estos con tirantes ponían pesos que podrían ser como el punto 1 o el punto 2, que empezaban a empujar estas como curvas, y con eso uno empezaba a generar otro tipo de geometría. Esos puntos se llaman puntos de control. Yo tengo el punto de control 0 que está anclado, el punto de control 3 que está anclado y los otros dos que empiezan a empujar esta curva. No lo vamos a ver, pero lo estoy mostrando porque si uno logra sacar como los contornos dibujándolos nomás sin tanto problema, uno puede generar como este tipo de figuras. Por ejemplo, acá yo tengo los planos de un auto, ¿ya? Ahí tengo una figura de un auto. El auto en este caso es una opción simétrica, entonces yo podría modelar solamente la primera parte y solamente dibujo con los planos que tengo. En este caso es más sencillo, tengo planta, elevación, tengo las dos elevaciones y puedo empezar como a dibujarlo entre esas líneas. Con esas figuras que son sus contornos, yo podría empezar a hacer operaciones geométricas, como unir los contornos y utilizando de guía esos bordes o líneas de control para poder generar, no sé, esto. Y esto es lo que debería ser como el VMAP que tanto les he dicho, que es como la figura geométrica, pero en este caso descompuesta como en planos, que en su interior son triángulos, pero en este interior son planos. Por ejemplo, ahí está la otra parte, otra, sin tanto problema, pero es como a la larga entender, si yo tengo los contornos y las líneas para poder hacerlo, yo no tengo problema en modelar la situación como son las cosas ahora. También, los planos y puntos, que esto es también importante mencionar. Cuando uno trabaja en AutoCAD, ¿les ha pasado que de repente esto están trabajando con los snaps, el típico, el endpoint, el midpoint y todo lo demás? ¿Les ha pasado que de repente ponen un punto y el punto les sale a un lugar nada que ver y se les dispara como en el espacio? Y después buscan en internet y les dicen cámbienlo de eje y mueven como el cuadrito y descubren que los planos están así, para todos lados. Bueno, a todos nos ha pasado alguna vez, yo odio eso. El AutoCAD es un programa que, si bien es 2D, trabaja en un espacio tridimensional. Es un programa vectorial, pero y trabaja en vectores, en vector X, en vector Y. Cuando uno hace una línea, si bien uno dibuja la línea, pone punto y le pone 100 y sale en otro lado, uno lo que está diciendo, esta línea que está en el punto X, 0, coma a tanto, coma a tanto, aparece en el punto tanto, coma a tanto. Trabaja con vectores, pero uno no pone esas cosas, uno pone solamente el número de la distancia y uno se olvida de eso. A veces pasa que uno trae un elemento de otro lado y ese elemento está dibujado en el eje Z, que por defecto no se activa cuando uno abre un plano, a menos que uno empiece a dibujar en el eje Z. Entonces ahí empieza como a desordenarse. Los programas 3D tienen eso, que en vez de trabajar solamente en el X y en el Y, ahora se suman otro eje, que es el eje Z, que se suma como a este complejo del espacio. Si uno tiene un punto, no hace nada, tiene un punto en el espacio. Si uno tiene 2 puntos, uno puede generar una línea del espacio. Si uno tiene 3 puntos, uno puede unirlos y ahí uno puede generar una superficie, la mínima superficie, que es un triángulo en el espacio. Como para darse una idea. Y con el triángulo, bueno, se empieza a conformar como toda la figura o todo lo demás. A pesar que hay veces que, por ejemplo,
una superficie cuadrada, les pueden salir que es cuadrada, pero en la realidad esas superficies son dos triángulos unidos. Dentro de ese complejo, esto no es tan interesante. Hay triangulaciones, por ejemplo la triangulación de Lunay, que es una triangulación que se hace como por los puntos medios. Nunca la he entendido muy bien, pero son como los radios que se intersectan de las cosas. Esta genera triangulaciones muy perfectas de los elementos, pero también es más pesada y uno no lo utiliza, generalmente los programas lo hacen a propósito. ¿Ah? Si uno, por ejemplo, estos son como triangulación de Lunay, pero en puntos, pero también uno puede traer puntos a los programas, nubes de puntos, cosas que uno puede sacar del espacio. Y con esos puntos empezar a recrear superficies. Digamos, yo puedo tomar fotos a cosas y empezar. Yo me acuerdo una vez que hice un ejercicio en la universidad hace mucho tiempo que tenía que pintarte la cara con puntitos, así igual como el tema de las películas, y tenía que tomar foto acá y empezar como a modelar esos puntos en el espacio y después recrear la superficie. Si yo tengo los puntos también yo puedo hacer eso, sacar la superficie y sacarlo por triangulación las cosas. A que con mayor triangulación, más cosas. Esto no tiene que ver tanto con el Power, pero a la larga hay superficies que son hechas por triangulación, que son las mesh, y hay superficies que se llaman curve, pero no nos interesa eso para nosotros, miren que las mostré. Cada caso de topografía, que es el caso más conocido de lo que nosotros trabajamos, triangulación de objetos, el objeto que a mayor número de definición, mayor líneas, pero la verdad a nosotros nos interesa solamente partir con eso y después quizás más adelante, pero partir con eso está súper bien. Y esta presentación lo interesante que era que uno puede con fotos recrear nubes de puntos. Hay programas que permiten tomarle fotos a las cosas, digamos al mouse, le tomo fotos por todos lados y yo puedo meter esto en un programa y me saca una nube de puntos. De esa nube de puntos yo podría sacar la representación de ese espacio, que se llama fotogrametría. Por ejemplo, acá hay unas fotos de este elemento y yo lo puedo llevar con fotos a modelarlo en el espacio, aunque no me interesa tanto porque es como medio complejo. ¿Ya? Voy a hacer eso. O objetos, cosas así. Por ejemplo, acá una cosa que yo probé como para ver cómo resultaba, saqué esta nave que tenía en la casa de Star Wars, le tomé fotos por todos lados, fueron como 2000 fotos, aunque fue un medio obsesivo, pero pueden ser menos, y el programa saca como ese resultado, y con ese resultado yo después puedo llevarlo a otro programa y empezar a descomponerlo como lo dijimos en las mismas cosas. O sea, acá hay una geometría que es compleja, pero yo podría entender, es un rectángulo, tiene esto, y empezar a descomponerlo de la misma manera. Pero esto es como un paso como de descomponer en 3D para llegar a un 3D más limpio. Nosotros lo que yo quiero es que como que desde el objeto logremos sacar un 2D para posteriormente armemos el 3D. Y si uno quisiera ir más allá, y esto lo voy a dejar porque si somos con superficies continuas quizás funciona, y si a alguno le interesa o tiene este tipo de cosas, si a uno le interesa llegar más allá, si uno tiene unas cosas bien armadas, uno puede llegar a imprimir en 3D. No sé si han impreso 3D en una vez, acá no, pero también pueden comprar afuera e imprimir algo, que no lo hagan muy caro, no lo hagan en serio, no es muy caro, pero si acá las máquinas están, uno puede, digamos, con un buen modelo hacer una maquetita 3D de las cosas, sin mayores problemas. Acá le pongo un Pikachu, que es lo que pone en internet, pero se puede. Entonces lo que vamos a hacer hoy día, ¿qué hora es? No son 20 para la 1, eso lo sé. Porque soy computador. Mira, lo que vamos a hacer, nos vamos a tomar 15 minutos de descanso. Y ahí les voy a mostrar lo que vamos a hacer con el ejercicio. No, eso nomás, te digo lo más.